Y hermanos, esa persecución regresa una vez más. Y la Biblia nos indica que él se encontraba profundamente turbado, pero no solamente los políticos o el ámbito político, sino que también menciona que toda Jerusalén estaba turbada junto con él. Entonces, al mirar a Herodes, ves a los líderes políticos. Cuando ves Jerusalén, estás tratando con líderes religiosos. Esto me dice que no solo habrá un tiempo de problemas políticamente, sino que también veremos un tiempo de problemas en la iglesia. Y Jerusalén no simboliza solo a cualquier iglesia, sino a los adventistas del séptimo día. Ahora, hermanos y hermanas, ¿saben que esto nos muestra que el mismo problema que llegó al mundo político, los adventistas del séptimo día estaban tan preocupados por lo que venía como el resto del mundo? Y Dios no quería que fuera así para nosotros. Dios quería que nos preparáramos y estuviéramos listos. Ahora, hermanos y hermanas, quiero que entiendan que este tiempo de problemas que afectará a la iglesia y al Estado es un tiempo de problemas que se repite justo antes de la segunda venida de Cristo. Quiero preguntarle algo. ¿Había aquellos en Jerusalén o en la iglesia de la séptima avenida o en el mundo religioso? ¿Había aquellos que sabían que un gran evento estaba a punto de ocurrir? Te pregunté esto la última vez que estuvimos juntos y me mencionaste de manera virtual que tú conocías a ciertas personas que estaban presentes allí. ¿Quiénes eran? Tú primero me dijiste al observar esto que Simeón sabía lo que iba a suceder en la primera venida de Cristo. Él estaba consciente de que el gran evento de las edades estaba a punto de ocurrir. ¿Quién más? La profetisa Ana lo sabía. ¿Quién más? La familia de Juan el Bautista, su padre y su madre estaban al tanto de las profecías. Y no solo ellos, porque había algunos líderes religiosos, no muchos, pero algunos. Luego estaban las masas, la gente común, los pastores con su rebaño, cuidándolo por la noche, que estudiaban las profecías y sabían que algo grande iba a pasar. Pero todas estas personas estaban en la iglesia remanente, estaban en Jerusalén. Sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, es importante que recuerden que al estudiar el primer advenimiento de Cristo, históricamente existían personas que no pertenecían a la iglesia adventista del séptimo día, ni a la nación judía, ni al mundo religioso, que estaban igualmente conscientes de lo mismo, que algo grande y decisivo estaba a punto de acontecer. ¿Les dio la Biblia un nombre? Lo hizo. ¿Qué nombre les dio la Biblia? Bueno, veamos. Vamos a Mateo capítulo 2 y ahora vamos a retroceder al versículo 1. Mateo capítulo 2 y versículo 1. Leamos eso juntos. La Biblia dice, ahora que Jesús nació en Belén, este es el primer advenimiento de Cristo en Judea en los días del rey Herodes. He aquí, llegaron, y querrás subrayar esto en tu Biblia, rodearlo en tu mente, grabarlo en ella, no lo olvides. Dice, juntos llegaron ¿quiénes? Sabios provenientes del Oriente. Ahora deseo formularte una pregunta. ¿Cuál era su nombre? ¿Cuál era su nombre? Eran sabios. ¿Tiene eso algún significado para usted y para mí en la actualidad? Ahora, mis hermanos y hermanas, estos sabios, cuando dices que alguien es sabio, ¿qué significa? Me estás diciendo que usan su mente, que son listos, que piensan, así que estos sabios eran personas reflexivas. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué? Porque el profeta nos dijo que antes de la segunda venida de Cristo, no solo los de la iglesia adventista del séptimo día, sino también personas pensantes de todas las clases, al observar los eventos sin estudiar la Biblia, ni el espíritu de profecía, podrían ver los eventos en el mundo y saber que estaba en crisis global. Ahora, hermanos y hermanas, todo en la profecía está en la Biblia, y solo necesitamos estudiar la historia para entender cómo se repite. Históricamente, antes del primer advenimiento, no solo estaban los del mundo religioso y la iglesia remanente que entendían esto, sino también quienes eran llamados hombres sabios y pensantes que estaban al tanto. Entonces, si esto es cierto, y lo es, y la Biblia se repite y lo hace, significa que antes de la segunda venida de Cristo, no solo unos pocos en la iglesia entenderán esto, sino que también habrá hombres pensantes en el mundo que llegarán a la misma conclusión. Por eso el profeta dijo, ¿recuerdas esta cita? La acabamos de leer. Educación 179, quiero que la veas de nuevo. Dice, el presente es un tiempo de gran interés para todos los gobernantes y estadistas vivos, personas en posiciones de confianza y autoridad. Observa esa palabra, hombres pensantes. Ahora deberías poder poner en tu pantalla junto a eso, deberías poder poner en tu pantalla que junto a los hombres pensantes había algo llamado hombres sabios. Es lo mismo de lo que habla, mantener la atención en los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Observan la tensión, las relaciones inquietas entre las naciones. Ellos lo ven, observan la intensidad que ha tomado cada elemento de la tierra y reconocen que algo grande y decisivo está por suceder.
que el mundo está al borde de una gran crisis, hermanos y hermanas, eso pasaba en la primera venida de Cristo. Los hombres sabios sabían que el mundo estaba al borde de una crisis e intentaron recibir al Mesías para estar listos para su primera venida. Mis hermanos y hermanas, la historia se está repitiendo. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Fueron los sabios los únicos que sabían esto? No. Me dijiste que había quienes en el mundo religioso. En este preciso momento quiero que observes en este día que existen dos importantes líneas de evidencia que deben manifestarse antes de la segunda venida de Cristo. Esto se debe a que estas dos líneas de evidencia se presentaron antes de la primera venida de Cristo y la historia se repite. ¿Cuáles fueron las dos líneas de evidencia? La primera línea de evidencia fueron las palabras de los sabios. ¿Recuerdas? Ellos vinieron a Jerusalén. De hecho, mira lo que dice en el versículo 3. Dice el versículo 2. Dice diciendo. En otras palabras, dijeron algunas cosas. Estas son las palabras. ¿Dónde está el que ha de nacer rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en el oriente y vengo a adorarlo. Así que pueden ver que estaban al tanto de algo. Y entonces, ahora las palabras de los sabios causaron problemas en el ámbito político y religioso. Estaban preocupados porque este gran evento iba a ocurrir. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, eso no era lo único que estaba allí. No solo eran las palabras y dichos de estos sabios, sino que había una segunda línea de evidencia. ¿Cuál fue la segunda línea de evidencia? Descubriremos que esta segunda línea es en realidad la primera y fundamental. Observa lo que pasa en el versículo 4. La Biblia dice en el versículo 4. Reunió a los principales sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde nacería Cristo. El versículo 5 dice que ellos respondieron en Belén de Judea. Ahora, fíjense en lo que dijeron. ¿Por qué creían que este gran evento iba a suceder? Y sabían dónde, cuándo y cómo. No dijeron que conocían estos detalles por las palabras de los sabios. Eso no es lo que dice. La Sagrada Biblia menciona, y en el 5º versículo se expresa en el versículo 5. Y ellos respondieron en Belén de Judea. ¿De qué manera lo saben? Dice, porque así está registrado. ¿En qué lugar? Por los profetas. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, lo que debe establecer y cimentar nuestra fe son los escritos de los profetas. Por eso la Sagrada Biblia menciona en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios la que debe ser el fundamento de nuestra fe. Pero mis hermanos y hermanas verán que cuando observamos la primera venida de Cristo, estas dos líneas de evidencia eran dobles. Es decir, las palabras de los sabios, los escritos del profeta. En este momento, mis queridos hermanos y hermanas, y ambos expresaron exactamente lo mismo. Durante ese periodo, cuando ambos manifestaron exactamente lo mismo, Jesús realizó su primera venida y nació en la ciudad de Belén. Ahora bien, eso resulta sumamente significativo, porque si la historia se repite, eso implica que antes de que Jesús venga por segunda vez, deberíamos observar dos líneas de evidencia. ¿Cuáles fueron las dos líneas de evidencia? En primer lugar, las declaraciones de los sabios. En segundo lugar, los escritos de los profetas. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿qué sucedería si las palabras de los sabios dijeran que se avecina una crisis y que Jesús se está preparando para venir, o que algún gran evento global va a tener lugar y proporcionaran un marco temporal de lo que se supone que debe ocurrir, pero los escritos del profeta no estuvieran de acuerdo? ¿Qué significaría eso? Significaría que las palabras de los sabios eran falsas, porque la Biblia dice a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto, a su palabra, es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:20, sin luz, sin conocimiento, sin sabiduría. Así que, hermanos y hermanas, si ven escritos o palabras de sabios que no se alinean con la Biblia, significa que son falsos. ¿Qué ocurriría si los escritos de los profetas nos indicaran lo que estaba destinado a suceder y lo que estaba destinado a ser, pero los sabios no mencionaran ni escribieran sobre estas cuestiones? No sería falso, sería cierto. La palabra de Dios es verdad y todo hombre mentiroso será verdad, pero solo sería profecía. En resumen, sería prematuro. Significaría que aún no era el momento adecuado para su cumplimiento. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los escritos, o más precisamente, cuando las palabras de los sabios y los escritos del profeta concuerdan en lo mismo? Cuando mencionó lo mismo hace muchos años, Cristo vino por primera vez, y cuando lo menciona nuevamente, sabemos que es el momento adecuado para que Cristo venga por segunda vez. Entonces,
Lo que estamos a punto de hacer y el resto de nuestro estudio de hoy es que vamos a mirar los escritos, o más bien las palabras de los sabios, y luego vamos a compararlos con los escritos de los profetas para ver si dicen lo mismo. ¿Y si descubrimos que los escritos o las palabras de los sabios nos indican que el año 2025 no es un año común y corriente? ¿Y si nos revelan que una gran crisis de alcance global se desarrollará en ese momento, aproximadamente? ¿Y los escritos de los profetas, qué pasa si dicen lo mismo? Significaría que es el momento de la crisis y de la venida de Jesús. Y vamos a ver que, de hecho, este es el caso. Veamos, hermanos y hermanas, que la evidencia indica que Jesús está por venir. La evidencia muestra que la Escritura está en la pared, que Estados Unidos se prepara para enfrentar la crisis final. Y cada otra nación del mundo va a seguir el ejemplo de América. Nos estamos preparando para ver una ley dominical. Y mis hermanos y hermanas, cuando se apruebe esa ley dominical, será demasiado tarde para que los adventistas del séptimo día despierten. Aunque se diga lo contrario, será tarde. Por eso debemos prepararnos. Ahora el mundo no sabe lo que viene y Dios quiere despertarnos para prepararnos y luego usarnos para llegar a todos. Veamos estas dos evidencias. Recuerden que mencioné revisar los ABC, pero no todos. No hay tiempo. Vamos a centrarnos particularmente en la historia. Ahora miren su pantalla. Al observar la historia aquí en la pantalla, ven este artículo que aparece allí y dice que el imperio promedio sobrevive 250 años. ¿Está América al borde de la muerte? Mire el siguiente artículo, Fox News. Dice Kyle Thomas, la fecha de caducidad de América. ¿Colapsará en 2026? ¿Qué llevó a las personas a enfocarse en 2026 o 2025? Algo está pasando en este tiempo. ¿Qué los llevó a esto? No están solo diciendo The Tin Marine 2025. Aquí vamos. Hay evidencia, datos e información que tú y yo necesitamos explorar, y la historia es uno de ellos. Mira la pantalla. La investigación lo menciona. No profundizaré ahora, pero verás en tu pantalla la mención del hombre pensante. Mira lo que dice el artículo. Ahora observa el título. Observa la publicación. Tiene por título Big Think. No lo pases por alto. Tus ojos cerrados, no lo ignores. Rodea esa gran cosa. Recuerda, la inspiración dice hombres sabios. La Biblia dice hombres sabios, así que tiene sentido que estos pensadores lo registren aquí. Ahora mira lo que dicen. ¿Por qué la caída del imperio americano llegará para 2030? Ahora, quiero que lo mires por un momento. Este artículo fue escrito en 2017. Vi un artículo similar de un historiador escrito en 2010 que dice exactamente la misma información. Mira lo que dice. Continúa diciendo, el historiador escribe, ahora, ¿quién está escribiendo esto? Este no es el maestro de la Biblia. No hay nada de predicador. Dice que el historiador escribe que todas las tendencias negativas que están afectando a América ahora probablemente empeorarán mucho. Ahora mira lo que dice. Creciendo rápido para 2020. No lo pases por alto. Este artículo no fue escrito en 2020, ni en 2022, ni en 2025. Fue escrito en 2017. Y dice el historiador que en 2017 deberías notar que empeorará y en 2020 explotará, alcanzando una masa crítica a más tardar en 2030. Más sobre eso después. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, luego dice, ahora miren lo que dice esto. Siguiente artículo. Ahora, si miran este artículo, en realidad fue escrito en 2010. Dice, ¿cómo América colapsará para 2025? Y de alguna manera están considerando 2025 más o menos. Ven esto y dicen que vemos crisis formándose. ¿Recuerdas que el profeta mencionó que los hombres pensantes podrían verlo? Este grupo de expertos observa esto y nos informa. Ahora, deberíamos empezar a entender por qué mencionan 2025. ¿Por qué lo dice el historiador? Que no habla de la Biblia, sino que observa eventos e historia. Bueno, esto es en lo que necesitamos profundizar. Ahora mira tu pantalla. Ves que la pantalla se abre y ves ahora mismo que dice el cuarto giro. ¿De qué está hablando? Ahora, esto tiene que ver con la historia, el cuarto giro. Lo mencionamos la última vez. No lo terminaremos hoy, pero profundizaremos más en el cuarto giro. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué es el cuarto giro? A estas alturas deberías saber que The Fourth Turning no es solo una frase, es un libro. Mira este artículo. Esto indica que un libro publicado hace unos 25 años predijo que América enfrentaría una gran crisis que culminaría cerca del 2020 y que luego habría un enfrentamiento entre la generación millennial y los baby boomers, dando paso a un nuevo orden mundial.
Esto es serio, hermanos y hermanas. Dice que hubo una gran crisis en 2008, seguida de otra mayor en 2020. Este libro, en los años 90, mencionaba que cerca de 2008 veríamos una crisis. Lo describió y luego dice que empeorará mucho más en 2020 con un líder autoritario, severo e inflexible. Y observe lo que dice de la generación Baby Boomer, que resiste un momento histórico de cambio que se avecina en los lo vieron históricamente. Continuarán. Ahora, esto dice, ¿creerías que todo esto fue predicho hace casi 25 años? Y un libro defendido en los niveles más altos de la administración Trump. Afirmó, además fue elaborado por las personas que inventaron el término millennial. Esa palabra que usamos al decir, por ejemplo, generación millennial. Ellos crearon este término. Lo usamos a diario sin saber su origen. Ahora mis hermanos y hermanas dicen que todo fue predicho en 1997, un libro llamado El Cuarto Giro. Según lo que pienses, ¿fue esto un avance en la historia generacional? Ahora mira lo que sigue diciendo. Ahora mi hermano y mi hermana dicen que todo esto fue predicho. De hecho, recuerdo que te dije que un hombre llamado Steve Bannon habló sobre este libro y dijo que todo lo que estaba sucediendo en la sociedad estadounidense se estaba cumpliendo al pie de la letra. Basado en este libro, algunos demócratas creían lo mismo. Ahora, en este libro, mira lo que dice. Howe y Strauss vieron el clímax llegando cerca de 2020 y la resolución, con una gran devaluación mientras la economía se reestructura por completo. Ahora mi hermano dice, entiende algo. Lo que vemos en 2025 en la nueva administración de Trump, estés de acuerdo o no, mira, no me interesa la política. No soy ni demócrata ni republicano. Lo digo una y otra vez. Y hermanos y hermanas, rezo para que sean sabios y empiecen a ver que no deben quedar atrapados en demócratas y republicanos. Deberías involucrarte como tú y yo en la profecía y la palabra de Dios, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No verás a Jesús votando. ¿Te imaginas a alguien diciendo que había elecciones en tiempos de Cristo? Pero ya sabes, Roma era una república. El gobierno de hoy se basa en ideas de la República Romana. Ahora, hermanos y hermanas, había gobernadores. ¿A quién acudieron al preparar la crucifixión de Jesús? A esos gobernadores. Tenían gobernadores y líderes políticos. Era casi igual a lo que tenemos hoy. Votaban. Hicieron todo eso. Pero Jesús nunca votó para intentar hacer ningún cambio porque reconoció que esa no era la manera en que el cambio vendría, mis hermanos y hermanas. Jesús dijo que si su reino fuera de este mundo, Él lucharía de esa manera. Lucharía políticamente, con soldados, en estas cosas. Pero ahora es un reino espiritual. Eso significa que nuestras armas no pueden ser carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. Ahora, mis hermanos y hermanas, la razón por la que señalo eso es porque si reconocen que toda la política y los políticos del mundo, el diablo está controlando la política y los engañará y quedarán atrapados en esto. Sin embargo, en este preciso momento, mis estimados hermanos y hermanas, al comprender eso, reconocemos que algo está a punto de suceder con una magnitud que no tiene precedentes. Ahora observa lo que es esto. Indica que se avecina un clima alrededor del año 2020, una resolución que transformará y reestructurará nuestra economía. Ahora, como dije, no importa lo que creas, no importa cuál sea tu posición, sabes que nuestra economía está siendo reestructurada. Ahora, el republicano dice que es porque el demócrata la destruyó. Los demócratas dicen que los republicanos lo destruyeron. Pero seguimos viendo esta reestructuración. Incluso los aranceles altos son una reestructuración total. Ahora, hermanos y hermanas, esto sigue diciendo, escribieron que la historia suena estacional y se acerca el invierno. Escribieron como otro libro de la década de los 90 que hablaba sobre lo que estamos observando hoy en día. Esto continúa diciendo, presta atención a lo que mencionaron en The Fourth Turning. Señala que en algún momento previo al año 2025 redactaron que América atravesará una significativa puerta en el transcurso de la historia y la propia supervivencia de la nación se percibirá como si estuviera en juego. Esto nos está comunicando que en la década de los años 1990 redactaron que íbamos a observar que en algún momento cercano al año 2025 íbamos a experimentar una crisis significativa que colocaría a la nación de América en una situación tal que absolutamente todo estaría en riesgo. Y mis hermanos y hermanas, si alguna vez eso fue cierto, es ahora, en 2025, tanto demócratas, republicanos, independientes, cualquiera que observe a América, incluso desde fuera, puede ver que en América todo está en juego.
Algunos dicen que la democracia está en riesgo, otros que la república lo está. Todo está en peligro. Y hermanos y hermanas, más de lo que imaginan si entienden la profecía bíblica. Ahora, este cuarto giro, ¿de qué trata? Vamos a verlo. Miren la pantalla. ¿De qué se trata esto? Ahora mira lo que dice en la pantalla. Aquí hay otro artículo que salió en 2021 que dice ¿Cómo el ciclo generacional de la historia explica nuestra crisis actual? Quiero que entiendas esto, lo leeré otra vez. Observa el título. ¿Cómo el ciclo generacional de la historia explica nuestra crisis actual? En este momento, estos son historiadores. Ellos afirman que si estudias detenidamente la historia y las generaciones a lo largo de la historia, entonces puedes comprender la crisis actual en la que nos encontramos hoy en día. Diría 2025, lo escribieron en 2021, pero es verdad ahora, en 2025. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Recuerden, son palabras de sabios. Pero cada parte debemos compararla ahora con los escritos del profeta. Si dicen lo mismo, sabemos que es verdad, primero. Y sabemos, segundo, que entonces es el momento para la venida de Jesús. ¿Dónde podemos encontrar esto? Recuerden Eclesiastés 1, versículo 9. Lo que ha sido, eso mismo será. Y lo que se ha hecho, eso mismo se hará. Dice que para entender el presente y el futuro hay que estudiar el pasado. Eso es todo. La historia generacional es cíclica. En otras palabras, se repite. Mira lo que dicen. Veamos la pantalla. Ahora citan la Ilíada. Ahora, Homero escribió la Ilíada, libro 6. Mencionas esto porque quienes se creen inteligentes piensan que deben leer clásicos como los griegos, y la Ilíada de Homero es uno de esos clásicos que se espera que alguien listo haya leído. Sin embargo, ahora presta atención a lo que mencionan, de la misma manera que es la generación de las hojas, de igual modo es la de los seres humanos. En un breve instante, el viento remueve las hojas hacia el suelo, pero posteriormente el bosque floreciente da origen y la estación primaveral empieza a manifestarse. De manera similar sucede con las generaciones de seres humanos que, de manera alternada, emergen y posteriormente desaparecen. Ahora, si has estado siguiendo a Aom sobre el sitio web de su esposa, sabes que a Kate y a mí nos encanta la historia. Estudiamos historia clásica en la universidad y Kate incluso enseñó historia americana. El propósito de la persona que escribió esto es que ama la historia y enseñó diferentes tipos de historia americana, etc. Pero lo que están diciendo es que encontraron que cuando la estudias, la historia se repite. Todo lo que necesitas hacer, no hace falta ir a la universidad para descubrirlo, solo toma tu Biblia. La Biblia nos dijo eso en Eclesiastés, el 1 capítulo y el 9 versículo. Ahora observa lo que dicen. Mientras que las sociedades modernas típicamente ven la historia como un movimiento lineal, ya sea mejorando constantemente o declinando desde un punto alto en el pasado, las culturas antiguas y tradicionales creían que el tiempo era cíclico. Así que es solo en el futuro, en los tiempos modernos, que miramos el tiempo como si fuera solo esta progresión lineal. Pero históricamente nunca lo vimos de esa manera. Históricamente, aquellos que eran antiguos y sabios sabían que todo ocurría en ciclos. Ahora observa lo que él sigue diciendo. Dice, como el crecimiento y decrecimiento de la luna ocurre cada mes en ciclos, como los ciclos del ocaso del sol, como el nacimiento y muerte de los seres vivos, la siembra y cosecha de los cultivos y las estaciones del año. La noción del tiempo sagrado como un ciclo eterno y el emblema del anillo o la rueda es prevalente en numerosas religiones, incluyendo el budismo y el hinduismo. Así que están demostrando que a través de las religiones, ya sean cristianas o no cristianas, y mediante la comprensión secular de los sabios antiguos, siempre han percibido el tiempo como circular. Y mis hermanos y hermanas, esto es exactamente lo que el libro demuestra. Y la Biblia nos lo dijo mucho antes que este libro. Continúa diciendo que en los años 90, William Strauss y Neja publicaron 2 libros, Generaciones y El Cuarto Giro. La razón por la que menciono esto es porque no hallaron la información que veremos en The Fourth Turning de inmediato. En realidad, les encargaron un estudio e investigaban sobre las generaciones, revisando la historia de las generaciones en la historia anglosajona, observando a América y ese periodo de tiempo. Al iniciar su estudio, comenzaron a identificar un patrón rítmico que observaban en la historia, el cual era cíclico y se repetía, lo cual les sorprendió de manera considerable. Al ver eso, empezaron a identificar generaciones y observar su papel y qué moldeaban con los años. Y luego dijeron, sí, ¿saben qué? Necesitamos escribir otro libro porque esto es increíble lo que hallamos. Estudiaron las generaciones y escribieron ese libro y luego escribieron El Cuarto Giro que salió de este estudio de las generaciones y les llevó a un entendimiento, algo que vamos a mostrarles ahora.
Ahora, hermanos y hermanas, quiero preguntarles algo. La Biblia nos dice que observemos las estaciones y entendamos el tiempo y las generaciones según ellas. Porque esos son los textos de los sabios. Y los de los profetas, vayan al libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Escuchen, es maravilloso cuando todo lo que crees está en la palabra de Dios. No estamos inventando esto. Dejamos que la Biblia se explique sola. Predicamos precepto tras precepto, línea tras línea, texto tras texto. Aquí un poco, allá otro poco. Escribe esto. Mateo 24. ¿Recuerdas la pregunta? Versículo 3. Mientras estaba en el monte de los olivos. Mateo 24, versículo 3. Los discípulos se acercaron a él. Eso es Jesús expresándose en un entorno privado. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Preguntan a Jesús sobre el fin del mundo. Jesús no dice que no se pueda saber nada sobre el fin del mundo que no sean fijadores de tiempos ni legalistas. Jesús ofrece información clara para entender el tiempo en el capítulo 24 y la experiencia en el capítulo 25. Ahora, hermanos y hermanas, Jesús mencionó guerras y rumores de guerras. Estudiamos eso. Pero ahora saltemos al versículo 32. Observa lo que Jesús dijo en el versículo 32. Él dice, ahora aprended la parábola de la higuera. Ahora Jesús, el gran maestro, usó parábolas, lecciones objetivas, ilustraciones para que pudiera enseñarnos de manera efectiva. Dijo, ahora miren la naturaleza, la parábola de la higuera. Miren la naturaleza cuando su rama está tierna y brotan hojas. Ahora observen lo que dice. En otras palabras, no necesitas adivinar acerca de esto. Sabes con certeza que el verano está cercano. Ahora, no pierdan eso de vista, queridos hermanos y hermanas. Jesús les está hablando sobre el fin del mundo y los dirige hacia la naturaleza. ¿Y hacia qué aspecto específico de la naturaleza los dirige? Los señala directamente hacia el verano. Pero, ¿qué simboliza realmente el verano en este contexto? El verano representa una de las 4 estaciones que componen el ciclo anual. Ahora, mis hermanos y hermanas, así que Jesús dijo, si quieren entender el fin del mundo, deben entender la naturaleza, y en particular deben entender las estaciones de la naturaleza. Y hay 4. ¿Cuáles son las estaciones de la naturaleza que Dios estableció y permitió como resultado de lo que ocurrió en este mundo? ¿Cuáles son? Número 1, la estación de la primavera. Número 2, después de la estación de la primavera, comienzas a observar que llegas al cálido verano. Número 3, otoño. Y número 4, invierno. ¿Puedes decirlo conmigo? Número 1, primavera. Número 2, el cálido verano. Número 3, el otoño. Y número 4, el invierno. Estas son las 4 estaciones del año. Las enseñamos a nuestros hijos. Y si simplemente comprendiéramos esto, incluso nosotros y nuestros hijos podríamos llegar a entender la última generación y observaríamos que el año 2025 no es un año cualquiera. Ahora observa lo que es esto. Jesús dijo en el versículo 32, cuando las ramas están tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano se acerca. Así que él dice, igual que sabéis cuándo llega el verano, no adivináis sobre él. Porque todo tiene su tiempo y momento. Para cada propósito bajo el cielo, todo pasa a su debido tiempo. Pero luego Jesús dijo que si se tomaran el tiempo para entender las estaciones. Versículo 33, de manera similar, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, estos eventos, no intentéis adivinar. Igual que no adivináis sobre la llegada del verano, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Dice, de la misma manera no adivinen. Cuando vean estas cosas, sepan que está cerca. ¿Qué tan cerca? Incluso a las puertas. ¿Qué significa? Ya lo sabes, lo estudiamos juntos. El versículo 34 me indica qué significa estar en la puerta y deberíamos saberlo al verlo. Dice, en verdad, o sea, de verdad, si no entiendes, te lo explico claro. En verdad, os aseguro que esta generación no pasará. Sabes que no pasar implica que es un límite, la generación límite. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan completamente. Ahora, ¿cuál es el límite? ¿La generación que no pasará? A eso lo llamamos la última generación o la generación final. Y Jesús nos está diciendo que si entiendes el verano o las estaciones, entonces puedes comenzar a entender algo sobre la generación final. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Ahora, los hombres sabios, los pensadores, dijeron lo mismo, que si quieres entender las generaciones y las estaciones y dónde estamos hoy, debes entender los ciclos de las estaciones. Eso es sobre lo que se fundamenta el cuarto giro. Como observaremos, el cuarto giro se sustenta en esto. De hecho, mis queridos hermanos y hermanas, prosigue afirmando que existe una temporada. En los 90, William Strauss y Neha publicaron 2 libros, Generations y The Fourth Turning, y narran esta historia. De hecho, mira esta pantalla.
Quiero mostrarte esto. Esto nos explica y desglosa. El cuarto giro se llama así. Y voy a explicar con más detalle por qué razón. Ahora bien, en su libro titulado El cuarto giro, un giro simboliza una estación de tiempo o un período temporal. Un giro simbolizaba un período de 20 años. 20 años completos. Y de esta manera, 4 giros simbolizarían un total de 80 años en su totalidad. ¿Por qué hablarían de esto? Retroceda y le mostraré por qué lo discuten. Ahora observe detenidamente su pantalla. Se menciona que Strauss y Howe sostienen que los últimos 5 siglos, es decir, los últimos 500 años de la historia angloamericana, pueden ser explicados por la existencia de 4 arquetipos generacionales que se repiten a lo largo de la historia, de manera secuencial, es decir, en el mismo orden dentro de un patrón fijo cada 80 a 100 años. Ahora quiero que pienses en esto. Mientras estudian las generaciones por más de 500 años, estos hombres empiezan a ver un patrón y dicen, un momento. Ahora, cada 80 años algo se repite, pero no de esa manera. Ellos realmente vieron que estos 80 años se desglosaban. Y la razón por la que vieron 80 años, y no es magia, pero mira lo que sucede, de 80 a 100 años. Esa es la extensión de una vida humana considerablemente prolongada. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿La Biblia habla de lo mismo? Ahora vaya en su Biblia a Salmos 9. Vayamos a Salmos 9. Ahora todo lo que dicen los escritos de los sabios, debemos verificarlo con los escritos del profeta. Vayamos a Salmos 90 y veamos si podemos tomar una vida o encontrar una vida con la que la Biblia la compare. Salmos 90. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 90. Y queremos notar muy cuidadosamente en Salmos 90. Y vamos a mirar el versículo 10. Estamos mirando Salmos 90 y vamos a mirar el versículo 10. Mira lo que dice la Biblia. En el versículo 10 se dice que los días de nuestros años son 3 veces 20 y 10. ¿Cuánto es 3 veces 20? Una veintena es 20. Así que 3 veces 20 son 60. O sea, 20, 20, 20. Y al sumar 10 más, tenemos 70. Algunos podrían decir, de acuerdo. Entiendo lo que dices. Mira lo que dice la Biblia. Y sí, debido a una gran fortaleza, llegan a alcanzar 80 años. Aún así, su vigor y su esfuerzo, su energía, su labor y su tristeza, porque pronto se desvanece y volamos. Ahora mis hermanos y hermanas hablan sobre la esperanza de vida y dice que una persona, si vive sana o con fuerza, puede vivir ¿cuánto? Dice 4 veces 20. Y si una veintena equivale a 20, 4 veces 20 serían ¿cuánto exactamente? 80. Así que la Biblia ahora ha comparado una vida útil con 80 años. Y luego dice, mostrando que no son solo 80 exactos, no, sino más o menos. Mira lo que dice. Dice 4 décadas, pero hay fuerza, trabajo y tristeza, porque pronto se acaba. Entonces, si llegan a los 80 años podría pasar antes, por eso mencioné 70, eso sería menos. 70 es menos que 80, pero luego dice que con fuerza pueden llegar a 80. Y después dice que al llegar a los 80, pronto se acaba. Podría pasar poco después de los 80, eso es un extra. Así que vemos que los 80 son la idea general de fuerza, de la esperanza de vida, y podría ser un extra o un menos. Ahora, hermanos y hermanas, eso es justo lo que dijeron estos hombres. De 80 a 100 podría ser un poco más o un poco menos. Ahora, mis hermanos y hermanas, vemos eso. Pero ahora observen lo que hicieron. Entonces, 4 rotaciones. Si una rotación corresponde a 20 años, 4 rotaciones equivalen a 80 años. Y observe atentamente que dividieron las 4 rotaciones de ese periodo de 80 años en 4 secciones. 20, 20, 20, 20 y 4 veces 20 suman 80. Por lo tanto, el lapso de 80 años, que se repite cada 80 años, se divide en 24 ocasiones que se repite. Lo pueden observar en la pantalla ahora mismo. Mis queridos hermanos y hermanas, esto tiene un significado importante. La Biblia también lo dividió en 20, 20, 20 años, menciona una veintena. Así que la Biblia lo dividió en veintenas. 20, 20, 20, 20 más o menos. Ahora, hermanos y hermanas, observen bien cómo se manifiestan estos 4 giros. Por favor, miren la pantalla. Dice que este libro se basa en la teoría de que la historia es cíclica. Y sabemos que eso no es una teoría, es un hecho, porque la Biblia dice que la historia es cíclica. Indica que se repite tras 4 giros. Cada uno dura entre 20 y 25 años, más o menos el primer giro.
Ahora, por favor, anoten esto. Esto será nuestra estación primaveral. El primer giro es el auge, un periodo de gran alivio que ocurre después de que una crisis ha llegado a su fin. El segundo giro es un despertar, cuando las personas empiezan a regresar a la realidad después del auge. El tercer giro es un desmoronamiento con el que la gente está descontenta. La forma en que eran las cosas en los dos giros anteriores y están comenzando ahora está haciendo que la gente se vuelva pesimista sobre el futuro. Y el cuarto giro. Finalmente, el cuarto giro representa una crisis significativa. Será mejor que presten atención a esto. Es una crisis, un evento importante e inesperado que involucrará a todos y cambiará completamente la forma en que las personas piensan desde antes de que ocurra la crisis hasta después de que termine. Ahora, hermanos, dicen que el ciclo empieza de nuevo con un auge, es decir, ocurre otra vez, como el verano. Si pasas de primavera a verano, otoño, invierno, ¿qué ocurre en invierno, primavera, verano, otoño, invierno? ¿Qué ocurre? Y simplemente se completa, continúa, repite. Dicen que pasa igual históricamente y que cada 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, 80 años sigue repitiéndose. Y luego, si seguimos ese ciclo, podemos saber dónde estamos en la historia. Ahora, hermanos y hermanas, esto se vuelve muy importante para nosotros porque podemos empezar a rastrear dónde está todo esto y descubrir dónde estamos hoy en 2025. ¿Sabéis que se puede explicar la historia de EEU desde que declaró su independencia en 1776 hasta donde estamos en 2025 en una serie de 4 giros? Ahora recuerden, cada 4 ciclos completos son 80 años. Cada 80 años las cosas se repiten. Y así, 4 de esos periodos de 80 años nos llevarían a 320 años, lo que nos llevaría desde los años 1700 hasta 2025. Así que estos 4 ciclos explicarían toda la historia de Estados Unidos, cuando América surgió de la tierra en Apocalipsis 13:11, y luego habló como un dragón con el fallecimiento del yerno. Eso se puede explicar simplemente entendiendo a estos 4 abogados. Ahora mire la pantalla. Ahora pasamos por esto y lo vemos. Por eso, al ver la pantalla ahora, cuando se habla del hombre pensante, recuerda que el profeta dijo que los hombres pensantes estarían atentos, enfocados en esto, y sabrían que estamos al borde de una gran crisis decisiva. Miren la pantalla. Esto dice que una teoría radical afirma. Esto está en el artículo de Big Think. Asegura que una teoría radical propone que las significativas crisis poseen el poder de transformar de manera profunda a América. Cada 80 años, de esto estamos hablando, cada 80 años observamos una crisis significativa. Sin embargo, la crisis representa únicamente el cuarto giro. Constituye el periodo final. De manera similar a una estación cuando experimentas primavera, verano, otoño e invierno, el invierno es el último. La última temporada siempre es la crisis. Es cuando las hojas caen del árbol. Es cuando parece que todo muere. Es cuando parece la gran crisis. Estás frío, congelado y sabes que es una crisis. El profeta dice que cuando las leyes dominicales se aprueben, será como el invierno de la historia humana que veremos. Nos mostrará como los árboles no perennes en invierno, que pierden sus hojas y caen, y los árboles que parecen iguales cuando llega la crisis invernal. ¿Sabes la diferencia entre ambos? Eso es lo que el invierno revela. La inspiración dice que al aprobarse la ley del santo será como invierno. Los adventistas del séptimo día, que no han sido fieles a Cristo, se mostrarán. Muchas estrellas que admiramos por su brillo se apagarán en la oscuridad. Luego, el trigo y la cizaña se separarán y se verá quiénes están listos para el evento. Esto está frente a nosotros. Eso significa que le estoy sugiriendo algo que vamos a probar con la Biblia. Eso significa que si la ley dominical es la crisis final, ¿en qué turno ocurriría? ¿Ocurriría en la primavera? ¿Ocurriría en el verano, el otoño o el invierno? ¿Cuál de los 4 fue una crisis? Recuerde que el cuarto giro es la crisis. Entonces, si esto es correcto, si hay una ley dominical, probablemente ocurriría durante el cuarto giro. Ahora, mis hermanos y hermanas, queremos ver esto. Ahora, esto dice que cada 80 años ocurre una crisis que transforma América. Y comenzamos a observar este periodo de crisis. Hermanos y hermanas, al ver esto, todo lo que pasa en la sociedad tiene sentido.
Recuerden, miren esto en la pantalla, este es el artículo del Washington Post que contiene el texto del discurso virtual del presidente de Ucrania, Zelensky, ante el Congreso. Ahora observen lo que dice. No vamos a repasar todo, pero observen lo que dice. Él dice que Rusia ha convertido el cielo ucraniano en una fuente de muerte para miles de personas. Las tropas rusas ya han lanzado casi 1000 misiles contra Ucrania, innumerables bombas. Usan drones para matarnos con precisión. Este es un terror que Europa no ha visto, mire lo que dice, desde hace 80 años. Entonces, eso significa que la guerra en Ucrania, que inició esta crisis cuando Rusia intervino, ocurrió 80 años después de una crisis previa en Europa de tal magnitud. Nos está mostrando una crisis 80 años después. Y si estudias la historia, verás que la guerra en Ucrania en realidad ocurrió a tiempo. Desde un sentido histórico profético, esta es una guerra ordinaria en Ucrania. Les digo algo, todo esto encaja. Veamos cómo lo que Rusia hizo en Ucrania hizo que las naciones se alinearan y puso a India, China y Rusia en una posición particular y a las ciudades de América en otra. Y hemos leído del espíritu de profecía que esto ocurrirá antes de que estalle una guerra civil. Y esto significa algo, hermanos, significa algo. Esto significa algo. Ahora avancemos un poco. Veamos qué dice. Ahora, mientras observamos esto, al observar ahora, si cada 80 años surge una crisis, entonces puedes empezar a mirar desde esos 80 años y notar esto. Y recuerdas que lo hicimos. Quiero que recordemos al llegar a un punto que abramos nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 8. Abramos Ezequiel capítulo 8, pero quiero que vean esto. Abran Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Entraremos allí pronto. Pero hermanos y hermanas, cada 80 años, si empiezas en 1785, alguien preguntó la última vez, ¿por qué comenzaste en 1785? Ahora, no profundizaremos en eso hoy. Volveremos y les daremos más sobre eso. Solo quiero que entiendan algo. 1785, ese fue el final. Encontrarás que la Revolución Americana ocurrió en 1785, 1783, 1770, 1783, comenzando históricamente lo que se llama la Revolución Americana. Y luego, hasta 1783, estuvo en boga. La Revolución Americana ocurrió en ese periodo, entonces 1785 es solo unos años después de 1783. Pero en 1785 algo particular sucedió que llevó a esto. La Constitución de los Estados Unidos de América autentificó a América como nación independiente. Declaró su independencia en 1776, pero no fue completamente reconocida. Fue después de que la Constitución se estableció y ratificó. En 1785 se iniciaron oficialmente los comienzos de la Constitución. Veremos lo que tuvo esta nación. Ese es un año muy importante. Fue justo después de la crisis y el surgimiento de la nación de los Estados Unidos de América. Pasó a tiempo según Apocalipsis 13:11. Ahora, hermanos y hermanas, es importante porque una temporada puede llegar antes o después. Esto nos dice que en 1785 fue el momento oficial, pero la crisis completa ocurrió en 1784, lo que significó que fue un poco antes. Puede ocurrir antes o después. Ahora, hermanos y hermanas, eso es clave porque al llegar a donde estamos hoy, vemos que cuando la crisis deba ocurrir, podría ser antes o después. Vemos que esto pasa repetidamente, igual que las estaciones. ¿Puede haber un invierno temprano? Sí, claro. ¿Puede haber un invierno tardío? Claro. ¿Un verano temprano? Claro. ¿Un verano tardío? Claro. Esto es estacional y Dios dice, lo entendemos. Podemos hallar la generación que no pasará. Ahora, hermanos y hermanas, al hacer eso, 1785 es el marco temporal. Si avanzamos 80 años, hagan los cálculos. Recuerden, observamos estos 80 años porque cada 80 años hay una crisis. 80 años desde 1785 nos llevan a 1865. 80 años desde el año 1785 nos conducen a 1865. ¿Qué aconteció en América? Fue una crisis que rodeó completamente la guerra civil. 80 años. Sume a 1865 y la guerra civil. Añada 18 años y 80 años después de 1865 nos lleva a 1945. ¿Qué ocurría? Segunda Guerra Mundial, crisis en América y en todo el mundo. 80 años desde 1945. Si añades eso a 1945, ¿a dónde nos lleva?
nos lleva a 2025, y ese es el cuarto giro en el que se supone que ocurrirá una crisis significativa. Y, ¿saben, hermanos y hermanas? Cuando mencionaron esta crisis, dijeron que tendría que suceder justo alrededor del año 2025. Esto es lo que se afirma. Mira lo que dice, observa la pantalla. Empiezas a entender de qué hablan ahora, que esta crisis nos llevaría a 2025, que en algún momento antes de 2025 dice que pasaremos un gran umbral en la historia. Mire lo que ve en la pantalla. Dice que estamos en el cuarto giro. ¿Quién es este individuo? ¿Puedes verlo? Spencer Hall es un comandante retirado de la Marina y fue el vicepresidente asistente de instalaciones en la Universidad de Virginia Tech. Esto fue escrito en 2020. Un hombre respetable. Ahora, mis hermanos y hermanas, él lo es. Miren lo que dice. Imagina a América como un iceberg flotante en el océano. El 25% del iceberg está sobre el agua. ¿Sabes lo que haces? Quiero asegurarme de que entiendas qué pasa. Al tomar el 25% de algo, es solo un cuarto. Eso significa que está dividido en 4 partes. Si tienes 25 4 veces, eso hace el 100% del total. Él usa esta expresión del 25%, igual que lo haríamos para las 4 etapas. Mi hermano dice que el 25% del iceberg está sobre el agua. Esto simboliza nuestra sociedad, familia, vida, y lo conocemos. El otro 75% del iceberg está bajo el agua, invisible, desconocido. Aproximadamente cada 80 años, más o menos, se produce una crisis significativa. El iceberg se vuelve inestable y gira. Nuestro 25% actual se elevó en el agua y un nuevo 25% sale a la superficie. Nos adaptamos a la Nueva América. La crisis se llama un cuarto giro. Estamos comenzando uno ahora mismo. Esto es lo que este hombre dijo en 2020. Sabía que la pandemia era parte de esta crisis. Ahora, mis hermanos y hermanas, por eso ustedes y yo debemos entender esto ahora mismo. Porque no estamos al principio de este cuarto giro, estamos llegando al final de este cuarto giro. ¿Y qué sucede cuando llegamos al final? Mira lo que dice. Cada 20 años la generación vieja muere, la nueva avanza a la vejez, mediana edad y adultez joven, y nace la más reciente. Y cada uno de estos periodos de 20 años, Strauss y Hall lo llaman un giro. En el primer, segundo y tercer giro, las expectativas de vida cambian y los órdenes sociales se realinean. La cuarta vuelta es una crisis importante. Sucede cada 80 años, más o menos. Este periodo coincide con la esperanza de vida media y simboliza un cambio total de las 4 generaciones. Estamos entrando en una crisis y veamos a dónde nos lleva este cuarto giro. ¿En qué tipo de crisis se convertirá? El primer cuarto giro en América fue entre 1773 y 1794. El segundo cuarto giro fue entre 1860 y 1865. El tercer cuarto giro fue entre 1929 y 1945. Y estamos en el último ahora, sucediendo mientras hablamos. Y nos dice que 4 giros nos llevan desde que América declaró su independencia hasta 2025. Y te diré algo, no hay más. Dios termina todo en 4. Recuerden nuestro estudio 3 y 4, 3 y 4. ¿Lo recuerdan? Dios soporta hasta el tercero, pero el cuarto siempre es el final. Recuerden, hermanos y hermanas, en Amós. Recuerdan en Proverbios 33 y 4, hermanos y hermanas, solo se permiten 4 giros. No habrá otro, por así decirlo, solo este periodo de 80 a 100 años. Estamos en esta crisis ahora mismo. El historiador no lo sabe. Él sabe que estamos en crisis, como dijo el profeta, el hombre pensante, pero solo el estudiante de la Biblia que ha captado los primeros destellos de la verdad puede entender que ahora no habrá reinicio. Verá, muchos creen que se reinicia porque generaciones pasadas lo hicieron. No importa cuán duro fue el invierno, la siguiente temporada trae la primavera y uno disfruta ese calor. ¿Qué habría sucedido si hubiéramos entrado en un invierno en el que estuviera por debajo de la congelación, 50 grados bajo cero, y no hubiera salida? Hermanos y hermanas, deben saber que en 2025 no habrá reinicio. Esto traerá la crisis final. Quiero mostrarles eso desde la Biblia. Ahora vayan a Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. La Biblia dice que debemos revisar estos 4 giros. Necesitamos ver si la Biblia menciona estos 4 giros. Y veremos que sí lo hace en Ezequiel capítulo 8. Observa lo que dice. Pero, oh no, hermanos y hermanas, se me acabó el tiempo. Ahora sé lo que dicen. Sé lo que dicen.
Les diré algo, haremos esto. No podemos acabarlo ahora, pero lo haremos. Te mostraré los 4 giros a qué llevan y luego concluiremos. Mi hermano y hermana seguirán aquí. Nuestro próximo destello es, pero observa esto, Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. La Biblia menciona en el versículo 3. Prepárense, veremos algunas cosas. Y en Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Observa lo que menciona la Biblia. Indica, y extendió la figura de una mano y me tomó por un mechón de mi cabeza, y el Espíritu me elevó entre la tierra y el cielo, y me transportó en visiones de Dios. Lo cual, en este momento, no tengo tiempo para detallar esto, pero permíteme expresar esto. En este momento, Ezequiel no estaba en Jerusalén. Ezequiel, mis hermanos y hermanas, estaba en cautiverio babilónico que acababa de ocurrir, y Ezequiel fue llamado al oficio profético después de estar en cautiverio babilónico. Y así no comenzó a recibir estas visiones hasta después de estar en Babilonia. Pero ahora Dios lo lleva a Jerusalén, no literalmente, pero lo lleva allí en visión proféticamente, y él ve algo. Veamos qué ve. El versículo 3 dice, en visiones de Dios a Jerusalén, hasta la puerta interior que mira al norte, donde estaba el asiento de la imagen de los celos que provoca celos, y él vino al norte. Eso es profundo. No puedo ir a eso ahora. El versículo 4 dice que vi la gloria de Dios de Israel ahí. Él estaba presente. La gloria de Dios de Israel estaba ahí. En resumen, durante esta división, la gloria de Dios estaba. Eso es clave. No puedo ir a eso ahora. Pero luego dice, según la visión que vi en la llanura, versículo 5. Entonces me dijo, hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Levanté mis ojos al norte y vi al norte, en la puerta del altar, esta imagen de celos. Oh, hermanos y hermanas, ¿ven por qué necesitamos un centro de formación? Bueno, podemos tomarnos el tiempo para ver cada parte de esto. Estoy mirando esto. Quiero contarles todo, pero tenemos que tomarnos nuestro tiempo para poder entenderlo ahora. Sin embargo, avancemos un poco más adelante. En el versículo 6 se menciona hijo de hombre, ¿observas lo que están haciendo? En este momento, eso implica algo que no comprendes completamente. Pero ¿ves lo que hago, lo que hacen ellos? Esa es una expresión que siempre introduce un giro. Ahora observa lo que dice. ¿Ves lo que hacen? Aún mayores abominaciones ha cometido la casa de Israel aquí, que yo debería alejarme de mi santuario. Ahora observa lo que dice la Biblia. ¿Pero qué dice? Rodea esta palabra, pero gira. No dejes que te distraiga, sino vuelve a girar y verás una gran abominación de estas. Toma tu Biblia y en el versículo 6 rodea la palabra gira. Ahora, hermanos y hermanas, eso me dice que los escritos de los profetas, palabras de los sabios, dijeron que habrá 4 giros. Los escritos del profeta en este momento comienzan a hablar sobre giros. Por lo tanto, están expresando exactamente lo mismo. Ahora la Biblia continúa diciendo, vuélvete una vez más. Ahora, si digo, vuélvete una vez más, ¿qué me dice eso? Eso me dice que ya hubo un giro. No puedo girar de nuevo a menos que haya habido un giro la primera vez. Así que en el versículo 6 estamos viendo, mis hermanos y hermanas, el segundo giro que tuvo lugar. Bajemos. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 9. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 9. La Biblia dice, y él me dijo, entra y observa las abominaciones perversas que hacen aquí. Versículo 10. Así que entré y vi, y he aquí toda clase de cosas reptantes y toda bestia abominable. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban representados en la pared alrededor del versículo 11. Y allí estaban de pie ante ellos 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. En medio de ellos estaba Hazanías, hijo de Shaipán, y con cada hombre sosteniendo su incensario en la mano. Ahora, por favor, baja al versículo 13. Entonces la Biblia declara en el versículo 13, también me dijo, ¿qué fue lo que dijo? Vuélvete una vez más, encierra esa palabra, regresa. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, este es el tercer giro. En el versículo 13 vemos el tercer giro. Dijo, gira la cabeza otra vez y verás una abominación aún mayor. Nota cómo la abominación aumenta. Pero recuerda a Amós, por 3 abominaciones permito, pero por 4 abominaciones yo ya no puedo permitir más. Dejaré que los juicios caigan sobre ellos. Eso dijo Amós en los capítulos 1 y 2. Así que ahora, hermanos y hermanas, vean lo que dice esto. Mira lo que dice la Biblia. Sigue. En el versículo 13, vuelve a mirar y verás grandes abominaciones de estas. Posteriormente, me condujo hacia la entrada de la casa del Señor, ubicada al norte.
Allí se encontraban mujeres lamentándose por Tamuz. ¿Tienes conocimiento de quién es Tamuz? No, no sé quién es Tamuz. Ahora no estamos hablando de Tamuz. Esto tiene un significado profético, pero lo veremos y entenderemos después. Pero hermanos y hermanas, esto es serio. Ahora permítanme apresurarme. Versículo 15, luego dice, ahora presta mucha atención al versículo número 15. Entonces él me dijo, ¿has observado esto, oh hijo del hombre? ¿Qué es lo que él está expresando? Vuélvete nuevamente y observarás abominaciones que son aún más grandes que estas. Ahora bien, ¿cuál fue este giro en particular que estamos discutiendo? Este es el cuarto giro. Ahora, queridos hermanos y hermanas, si estudian detenidamente Ezequiel capítulos 8 y 9, pueden adivinar que no existen más giros adicionales. Esta es la vuelta final y definitiva. Esta es la cuarta vuelta y esto nos condujo a nosotros y al mundo a una situación de crisis. ¿Cómo lo sé? Mira lo que dice en este cuarto giro. ¿Qué sucede? El versículo 16 dice, y me condujo hacia el atrio interior de la casa del Señor, y he aquí, en la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había aproximadamente... Ahora no dice 25 hombres, enfócate en eso, no dice 25 hombres, dice alrededor de, eso es clave. No puedo entrar en eso ahora, pero eso es clave. Aproximadamente 520 hombres con sus espaldas hacia el templo del Señor y sus rostros hacia el este. Ahora, es mejor que prestes atención a esto. El santuario. Si estudias la Biblia en Éxodo y Levítico, verás que el santuario fue hecho de manera específica. Dios creó el santuario donde lo adoramos. De modo que cuando entrabas en el santuario, estaba dispuesto de este a oeste. Recuerden que la mesa de los panes estaba al norte, recuerden que los candelabros estaban al sur, pero Dios organizó el santuario de modo que al entrar en el lugar santísimo, donde Jesús está en la gloria de la Shekinah, mis hermanos y hermanas, tu espalda estaría hacia el este. Y como resultado, si permanecieras con Jesús en el santuario, en el santuario, nunca le darías la espalda y adorarías al sol. Así que ahora, hermanos y hermanas, estos hombres, dice que había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor. Le dieron la espalda al templo, al santuario, y posteriormente la Biblia menciona que sus rostros estaban orientados hacia el este y adoraron al sol en esa dirección. Dice que adoraron al sol hacia el este. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, por favor, escúchenme atentamente, escúchenme. Durante el cuarto giro, se llevó a cabo la adoración al astro solar. Esto constituye una profecía. En este momento, mis queridos hermanos y hermanas, la historia está repitiéndose y Dios está tratando de mostrarnos esto a nivel global. Observaremos una ley dominical de alcance nacional en el cuarto giro. Sin embargo, antes de que una persona rinda adoración al astro solar y esto esté vinculado con el yerno y reciba la marca de la bestia, le da la espalda a Jesucristo y al mensaje del santuario. Esto ocurre ahora. Dejamos el mensaje de Dios, abandonamos el santuario, los 3 ángeles, el espíritu de profecía y cada pilar que Dios nos dio. Hemos retrocedido en apostasía y abominación. Parece que la iglesia casi cae. Muchos han salido y empezado sus propias iglesias independientes. Pero Dios dice que va a tener un pueblo puro y verdadero, va a lograr un avivamiento y una reforma y tendrá un solo cuerpo, un solo pastor, una sola oveja, un solo redil. Y estas ovejas en ese redil van a dar el fuerte clamor y terminar la obra. Quiero ser parte de ellos, mis hermanos y hermanas. Pero eso me dice entonces que si sucede en el cuarto giro, entonces, mis hermanos y hermanas, me pregunto, en 2025, ¿será este el giro en el que se promulgará una ley dominical? Les diré, bajo la autoridad de la palabra de Dios, esto es justo lo que va a pasar. ¿Cómo lo sé? Miren la pantalla. Miren la pantalla. Inspiración nos dijo que esto pasaría. Escuchen lo que dicen. Miren. Mira lo que dicen. Justo antes de que lea eso, mira lo que dicen. Ahora, esto proviene del artículo de 2017. La creciente amenaza de guerra civil en América. Ahora mis hermanos y hermanas entienden, reconocen que este sería el cuarto giro. Miren lo que dijeron sobre el cuarto giro. Mire lo que dijeron en la pantalla. Aquí dice con cuidado, dice que Howe y Strauss observaron que la historia estadounidense muestra una nueva era y un giro cada 20 años.
Y posteriormente observa lo que se menciona. Indica, señala que el tercer giro más reciente de América, el cual dio inicio en la década de 1980, estaba previsto que ocurriera en la primera década del siglo XXI. Se esperaba que acabara en la primera década del siglo XXI. Si aceptamos la tesis de Howe y Strauss, América ha entrado en su cuarto giro. Las consecuencias son enormes. La historia es cíclica y el invierno se acerca. Como el invierno natural, el secular puede adelantarse o retrasarse. Un cuarto giro puede ser extenso y complicado, o breve pero severo. Sin embargo, al igual que el invierno, es inevitable. Debe llegar en su debido momento. Ahora, hermanos y hermanas, dijeron, miren lo que dicen, el próximo cuarto giro empezará poco después de el nuevo milenio. Cerca del 2025 empezará. Una chispa rápida iniciará un movimiento de crisis. ¿Sabes? Sé que pasó en 2008. Los restos de ese viejo orden social se desintegrarían. La confianza política y económica implosionará. Verdaderas dificultades azotarán la tierra con una angustia severa que podría involucrar temas de clase, raza, nación, imperio. Y luego dicen esto, la propia supervivencia de la nación estará en juego. En algún momento antes del año 2025, América pasará por una gran puerta en la historia, comparable o similar a la Revolución Americana y la Guerra Civil y las emergencias gemelas de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, será una mezcla de todo esto. En otras palabras, dijeron que veremos algo como la gran crisis alrededor de 2025. ¿Y sabes que el profeta dijo lo mismo? Que justo antes de la ley dominical, en tiempos de problemas, se dice que habrá una segunda guerra civil en los Estados Unidos, América. Y queridos hermanos y hermanas, la inspiración dice que esto pasará en el momento justo. Vamos a mostrarles qué ocurre después de Ezequiel 8, Ezequiel 9. ¿Qué pasa en Ezequiel 9? En Ezequiel 9 lees los versículos 1 al 4. Recuerdas a los hombres con armas destructivas y al hombre con el tintero de escriba. Mira Ezequiel 9. La Biblia dice en el versículo 4, y el Señor le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y pon una marca en la frente de los hombres que gimen y claman por todas las abominaciones que se hacen allí. Mis hermanos y hermanas, el sellamiento ocurre de repente. Veremos que la inspiración dice en el libro, volumen 5 de los Testimonios, páginas 207 y 208, recuerden, mencionaba que Jesús está por dejar el asiento de misericordia, casi deja el lugar santísimo en el santuario celestial, pero aún no lo hace. Y es precisamente en ese momento cuando se discute acerca de las 4 generaciones. Esto nos conduce a los 4 giros. Posteriormente se menciona que observaríamos que un sellamiento tendría lugar inmediatamente después del 4º giro. Eso es lo que vemos en Ezequiel 8 y 9, tal como dice el profeta. Ahora, mis hermanos y hermanas, cuando los escritos de los sabios y los escritos de los profetas dicen lo mismo, sabemos que es el momento de su cumplimiento. Veremos claramente que la muerte del señor Kirk, ocurrida el mes pasado en septiembre, no fue un accidente, sino algo profético. Y hermanos y hermanas, nos lleva a algo que encontramos, recuerden, en la pantalla que cuando la gente empieza a ver eso, empiezan a pedir una guerra civil. Recuerden, empezaron a buscar la guerra civil porque la inspiración nos dijo que esto pasaría. Al volver, queremos explorar esto a fondo porque esa guerra civil sucede justo antes de aprobarse una ley nacional dominical. Miren esto, vean su pantalla, hoy es domingo, ¿va hacia otra guerra civil? Veamos, mira la pantalla ahora, explica, como si lo entendiéramos, lo sabríamos. Snyder, experto en autoritarismo, habló sobre el futuro de la democracia de en una entrevista con Insider, dijo que teme que no sobreviva si Trump se presenta otra vez en 2024, y lo hizo, ganó. Pero ahora, hermanos y hermanas, dijo que si estudias las guerras civiles, los expertos ven que América muestra todas las señales. Eso significa que nos acercamos a tiempos difíciles. El profeta nos lo dijo. Ahora, miren la pantalla. ¿Ves a Charlie Kirk? Recuerda lo que vimos antes, donde dice que América está en una encrucijada peligrosa. Ahora mira lo que dice. Dice retórica tóxica, incluyendo llamados ¿a qué? ¿Guerra civil? Dijeron que cuando esto ocurrió, acercó a América a una guerra civil como no hemos visto desde los años 1860. Mis hermanos y hermanas, estamos en problemas, pero ahora miren esto, miren lo que dice. Este mes no nos queda mucho tiempo, 2025 no es un año ordinario. Esto dice que el Senado rechaza las medidas para poner fin al cierre. Donde estamos ahora, en octubre, es un cierre del gobierno. Esto no es común. Algunos dicen que hemos visto cierres de gobierno siempre. Hermanos y hermanas, no es así. Ha pasado unas pocas veces en la historia, pero hermanos y hermanas, les diré esto.
Este cierre del gobierno es diferente. Mira lo que dice aquí. El Senado rechaza medidas para terminar el cierre. La Cámara de Representantes del Partido Republicano extenderá el receso hasta el 13 de octubre. Dice lo que el cierre del gobierno federal significa para usted. Y comienza a hablar sobre el cierre. Ahora, en la página oficial de la Casa Blanca dice que los demócratas han cerrado el gobierno. Depende de con quién hables. Si hablas con un demócrata, dirán que los republicanos lo cerraron. Hablas con un republicano, dicen que los demócratas. Yo digo que el diablo ha trabajado bien para lograr esto. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto significa algo. ¿Qué es un cierre del gobierno? Sucede cuando el Congreso no aprueba o el presidente no firma una ley de gasto para financiar las operaciones del gobierno federal. En resumen, está relacionado con la falta de fondos. Ahora, hermanos y hermanas, esto pasa en crisis económicas. Miren su pantalla. Ven a este hombre. Ahora mismo, él sonríe ante ustedes. La mayoría no sabe quién es. Ahora, si le mostrara al señor Kirk la última vez, usted sabía quién era, pero a este hombre quizás no lo sepa. En este momento deseo que ustedes conozcan quién es este individuo. Este hombre se llama Russell Vought, quien es el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto y ha sido nominado por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Capitolio situado en Washington, D.C. Martes 17 de diciembre de 2024. El destino de los nominados del señor Trump dependerá de un puñado de republicanos y él ganó este nominado en su elección y fue seleccionado. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué es relevante esto? ¿Quién es este individuo? ¿De qué manera logró sobresalir? Porque la mayoría no sabía quién era. Pero miren la pantalla. Dice Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Su reconocimiento se debe principalmente al Proyecto 2025. Fue coautor de este importante proyecto y durante el primer mandato del presidente Trump estableció un nuevo grupo de expertos pro-Trump, conocido como el Centro para la Renovación de América. Russell Vought es un autor clave del plan ultraderechista Proyecto 2025, del cual Trump intentó distanciarse durante su elección. Continúa afirmando que ha abogado por despidos drásticos de funcionarios de carrera y un enfoque radical para reducir la financiación gubernamental. Ahora, hermanos y hermanas, deben comprender por qué tiene sentido esto. ¿Por qué el Proyecto 2025? ¿Por qué deberíamos interesarnos si él coautorizó el Proyecto 2025? ¿Por qué tú y yo deberíamos preocuparnos mucho por eso? En el Proyecto 2025 hay dos cosas clave que deberían captar nuestra atención. Una es el desarrollo de una unión entre Iglesia y Estado. Y dentro del Proyecto 2025 se incluye una legislación dominical. ¿Estás informado de que este artículo menciona que después de apenas 6 meses el Proyecto 2025 ya se ha completado en un 47%? Casi el 50% ocurre en 6 meses. Ahora, ¿por qué es eso significativo? Porque si dentro del Proyecto 2025, ese documento de casi 900 páginas, si la Iglesia y el Estado y las leyes dominicales están allí, si casi el 50% ya ha sucedido en 6 meses de 2025, si Dios no interviniera, podríamos ver el documento completo en otros 6 meses, lo que significaría que hacia finales de este año o principios del próximo podríamos ver una ley dominical. Solo por cómo van las cosas a su velocidad actual. Ahora, hermanos y hermanas, no estamos listos, no estamos preparados física ni espiritualmente. Pero escúchenme, la razón por la que esto es aún más serio es porque en 4 meses, entre enero y abril, casi el 46% ya se había cumplido. Eso significaba que de abril a octubre solo se había cumplido alrededor del 1%. Lo que significa que Dios, en su misericordia, puso un botón de pausa en ese proyecto porque sabía que si avanzaba, usted y yo no estaríamos preparados. Por eso debemos orar, Señor, danos más años de gracia, no para desperdiciarlos, sino para prepararnos y ayudar a otros. Ahora, mis hermanos y hermanas, pero este cierre del gobierno significa algo. Significa que si tú y yo no seguimos orando y trabajando, el botón de pausa volverá a reproducir. Porque mis hermanos y hermanas, el rastreador del Proyecto 2025 sigue todo esto. Y hablamos de esto ahora en Inside Project 2025. Iglesia y Estado se unen dentro de Project 2025, Ley Nacional Dominical. Pero mira este artículo. Dice que el segador de Trump de Project 2025 va a cerrar al ejecutor. Ahora, mis hermanos y hermanas, observen lo que dice el señor Trump. El señor Trump mencionó, miren su pantalla, que pronto advertirá a los demócratas. Dijo que decidirá qué agencias demócratas recortará y si esos recortes serán temporales o permanentes.
Mencionó que el cierre del gobierno que comenzó el martes le había proporcionado una oportunidad sin precedentes. ¿De qué está hablando en este momento? Mis queridos hermanos y hermanas, escúchenme atentamente. Observe, los programas gubernamentales que él desea clausurar son aquellos que la agenda secular, humanista y atea ha instaurado. Eso ha generado un ambiente inmoral, ha creado un tipo de entorno en la nación que es propio de ellos. Haces lo que deseas. Muchos cristianos conservadores dicen que debemos detenerlo. Intentan implementar un programa para eliminarlo y devolver a América a Dios con una ley nacional dominical. Ahora, hermanos y hermanas, eso estaba en pausa, pero el cierre del gobierno ahora abre una oportunidad para que, miren lo que escribió en Truth Social. Dice, tengo una reunión hoy con Ross Vaught, famoso por el proyecto 2025. Él, conocido por este proyecto, publicó en Truth Social el jueves por la mañana. Vaught, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, quizás no sea muy conocido, pero el proyecto 2025, un plan conservador para el gobierno creado por exfuncionarios de Trump como Vaught, está en posición ahora y él dice que es una oportunidad para implementar todo lo que el proyecto 2025 ha dicho que era necesario para devolver a América a Dios. Voy a decirte algo, estamos al borde de una ley dominical nacional y no estamos preparados. Por eso necesitamos este centro de formación. Por eso necesitamos conversión. Por eso necesitamos santificación. Por eso necesitamos una relación con Jesús. Debemos mudarnos de las ciudades al campo. Necesitamos avivamiento y reforma en dieta, vestimenta, música, adoración y vida. Por eso nuestra mayor necesidad es una relación de amistad con Jesús como nunca antes la hemos tenido. Mis queridos hermanos y hermanas, hay tanto que verdaderamente deseo expresarles, pero el tiempo prácticamente se ha agotado. Voy a parar aquí y les diré esto. Oremos como nunca, hagamos un pacto con Dios. Romanos 13 dice, y conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar de nuestro sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de lo que pensábamos. El versículo número 12 de Romanos capítulo 13 dice que la noche está ya muy avanzada y el día está verdaderamente cerca. Y observamos atentamente esto. Él continúa afirmando que el día está verdaderamente muy cercano. Declara, por lo tanto, que debemos desechar completamente las obras de las tinieblas y revestirnos con la armadura de la luz. Hermanos y hermanas, quiero estar listo para la venida del Señor. ¿No piden que Dios haga algo por nosotros y nuestras familias como nunca antes? ¿Podrías, por favor, elevar una oración junto a mí?